Imagina que estuvieras pagando una factura cada mes por algo que un hombre llamado Nikola Tesla ya había descubierto como darte gratis. No barato, no subsidiado, gratis. Extraído directamente de la Tierra, transmitido sin cables, disponible para cada ser humano en el planeta simultáneamente. Él lo demostró, lo probó, la física funcionaba. Entonces una familia decidió que la energía gratuita era la mayor amenaza para su fortuna que jamás había existido, y en menos de una década Tesla estaba en la ruina. Su laboratorio estaba en cenizas y el sistema que reemplazó su visión tenía un medidor que ha estado funcionando desde entonces. Esto no es una teoría de conspiración, esto es una historia de negocios. Los nombres son reales, los documentos son reales, el dinero es real, y para cuando termine este video entenderás exactamente cómo la red eléctrica estadounidense no fue construida para servirte, fue construida para cobrarte. Quédate con nosotros porque hoy vamos a levantar el telón sobre uno de los mayores golpes económicos en la historia de Estados Unidos, del mundo moderno. Para entender lo que se perdió, primero tienes que entender lo que existía antes del robo. En la década de 1880 la electricidad no era un servicio público, era una maravilla. La primera central eléctrica centralizada en Estados Unidos, la estación Pearl Street de Thomas Edison en el Bajo Manhattan, abrió en septiembre de 1882. Atendía a 59 clientes. Cubría aproximadamente una milla cuadrada. Y para recibir energía de ella necesitabas estar conectado físicamente, por un cable de cobre enterrado bajo la calle. El modelo de Edison era, en todos los sentidos importantes, una compañía de lámparas de gas con un combustible mejor. Pagabas la electricidad de la misma manera que pagabas por el carbón o el queroseno. La consumías, la medías y te facturaban. El medidor estaba incorporado en el concepto desde el primer día. Edison era un inventor brillante, pero también era un hombre de negocios que tenía inversores que satisfacer y un modelo de ingresos que proteger. Al otro lado del Atlántico, un joven matemático y físico serbio llamado Nikola Tesla estaba mirando el mismo problema desde un ángulo completamente diferente. Tesla no estaba pensando en cómo vender electricidad, él estaba pensando en lo que realmente era la electricidad. Tesla ya había desarrollado la corriente alterna, que hoy conocemos como la fuente de energía que realmente mueve todo el mundo moderno. Había logrado esto mientras trabajaba para Edison, quien la rechazó por completo. Edison prefería la corriente directa, CD, porque ya había construido todo su negocio en torno a ella. El conflicto entre ellos llegó a conocerse como la Guerra de las Corrientes y es una de las disputas empresariales más trascendentales en la historia de Estados Unidos. Tesla dejó de trabajar para Edison y finalmente encontró un patrocinador en George Westinghouse, un industrial de Pittsburgh que entendió que la corriente alterna podía transmitir energía a distancias mucho mayores que la corriente directa. La sociedad entre Westinghouse y Tesla ganó el contrato para electrificar la Exposición Mundial Colombina de 1893 en Chicago. Más de 100.000 bombillas iluminaron la feria utilizando energía de corriente alterna y el público quedó fascinado. Al año siguiente, Westinghouse y Tesla construyeron la primera gran central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, transmitiendo electricidad a 26 millas de distancia hasta la ciudad de Buffalo, Nueva York. Fue el proyecto eléctrico más grande de la historia de la humanidad hasta ese momento. La corriente alterna ganó la guerra de las corrientes. El modelo de corriente directa de Edison estaba comercialmente muerto en menos de una década. Pero Tesla no había terminado, ni siquiera estaba cerca de hacerlo, porque mientras todos los demás celebraban la transmisión de electricidad a través de cables, Tesla había estado trabajando en privado en algo que hacía que los cables fueran completamente irrelevantes. En 1899, Tesla se mudó a Colorado Springs y construyó un laboratorio como nunca antes se había visto. La instalación estaba equipada con un enorme transmisor amplificador, una gigantesca bobina resonante capaz de producir descargas eléctricas de un poder extraordinario. Los rayos de relámpagos artificiales que Tesla generó en Colorado Springs eran tan grandes y tan ruidosos que podían verse a 10 millas de distancia y escucharse desde el doble de esa distancia. Lo que Tesla intentaba hacer en Colorado Springs y más tarde en la torre Wardenclyffe en Long Island era transmitir energía eléctrica de forma inalámbrica a través de la propia Tierra. Su teoría, que los físicos modernos en gran medida aceptan como válida en principio,
sostenía que la Tierra funcionaba como un gigantesco conductor. Si lograbas excitarla en la frecuencia de resonancia adecuada, podrías extraer energía de ella en cualquier punto de la superficie del planeta, con el receptor correcto sintonizado a esa frecuencia. Las implicaciones eran asombrosas. Si Tesla tenía razón y su experimento en Colorado Springs sugería firmemente que así era, entonces cada ser humano en la Tierra podría acceder a energía eléctrica con nada más que un dispositivo receptor debidamente sintonizado, sin líneas eléctricas, sin estaciones centrales, sin infraestructura de facturación, sin medidor, electricidad gratuita. Hombre, no gratis como si fuera subsidiado por algún programa gubernamental, gratis en el sentido de la energía ya existe en la Tierra y la atmósfera, y lo único que necesitas es el conocimiento de cómo acceder a ella. Tesla encontró a su mecenas para la torre Wardenclyffe en J.P. Morgan, el financiero más poderoso en la historia de Estados Unidos. Morgan ya había consolidado el acero, los ferrocarriles y la banca. Controlaba empresas que generaban cientos de millones de dólares al año. Aceptó financiar el proyecto de Tesla en Long Island con la suma de $150,000, que era una cantidad enorme en 1901. Pero Morgan hizo una suposición crítica cuando firmó ese cheque. Él asumió que Tesla estaba construyendo un sistema de telégrafo y teléfono inalámbrico, un competidor de la tecnología de radio de Marconi. Ese era un modelo de negocio que Morgan entendía. Cobras por la transmisión, controlas la infraestructura, cobras la tarifa. Lo que Tesla realmente estaba construyendo era algo completamente diferente. Y cuando Morgan descubrió qué era ese algo diferente, el proyecto murió. La historia que se repite es que Morgan retiró la financiación de Tesla porque Marconi le ganó a la primera transmisión de radio transatlántica en diciembre de 1901, haciendo que las ambiciones de comunicación inalámbrica de Tesla quedaran comercialmente obsoletas. Esa historia es técnicamente precisa, pero funcionalmente incompleta. La versión más completa de los hechos requiere entender quién era realmente J.P. Morgan en realidad, y qué era lo que realmente controlaba. Para 1901, J.P. Morgan había organizado y financiado la formación de General Electric. No la fundó, la organizó. Morgan tomó las diversas compañías eléctricas de Edison, las combinó con la Thomson Houston Electric Company y creó General Electric en 1892, específicamente para dominar la industria eléctrica en Estados Unidos. Morgan tenía intereses financieros significativos en General Electric. Todo el modelo de negocio de General Electric se basaba en la venta de equipos eléctricos y, más importante aún, en las compañías eléctricas que compraban ese equipo y facturaban a los consumidores por la energía. La cadena de negocios funcionaba así. Los bancos de Morgan financiaban la construcción de plantas de energía. Esas plantas de energía compraban turbinas, generadores y equipos de conmutación a General Electric, en la cual Morgan tenía intereses financieros. Luego, las plantas de energía vendían electricidad a los consumidores a través de un sistema de facturación con medidor, generando flujos de ingresos perpetuos. Eso aseguraba los préstamos que los bancos de Morgan habían otorgado para construir las plantas en primer lugar. Además, era un circuito cerrado de extracción. Morgan financiaba la construcción, los intereses industriales de Morgan suministraban el equipo y la red financiera de Morgan recolectaba los beneficios del sistema de facturación. Eso nunca dejaba de funcionar. La electricidad gratuita no solo amenazaba una parte de esta cadena, destruía todo el modelo. Si la electricidad fuera gratis desde la Tierra, no harían falta centrales, ni el capital de Morgan para construirlas, ni equipos de General Electric, ni eléctricas para distribuir la energía. Y absolutamente no necesitarías un medidor para medir lo que habías consumido. La historia de que Morgan simplemente perdió interés porque Marconi venció a Tesla es una versión cuidadosamente cómoda de los hechos. La forma más precisa de plantearlo es que Morgan perdió interés precisamente cuando entendió lo que Tesla realmente estaba construyendo. En un famoso intercambio que el propio Tesla relató, Morgan le preguntó directamente: si el sistema funciona, ¿dónde pongo el medidor? Según se informa, Tesla no tuvo una buena respuesta, porque no había una buena respuesta. Ese era precisamente el punto. Sin un medidor no había ingresos. Sin ingresos no había retorno de inversión. Sin retorno de inversión, J.P. Morgan no estaba interesado.
Morgan retiró su financiamiento en 1903 y sin capital, la torre Wardenclyffe quedó inconclusa. Tesla pasó años tratando de encontrar apoyo alternativo. Fracasó, y en 1917 la torre fue demolida y vendida como chatarra para pagar las deudas de Tesla. Tesla murió en una habitación de hotel en Nueva York en enero de 1943, solo y casi sin dinero. Tenía aproximadamente $3,000 a su nombre. El hombre que literalmente había inventado el sistema que alimenta al mundo moderno terminó su vida sin suficiente dinero para mantener encendida la luz de su propia habitación. Mientras Tesla veía cómo su sueño se desmoronaba, la infraestructura eléctrica de Estados Unidos se estaba construyendo sobre una base completamente diferente. De principios, y la clave para entender esos principios es comprender no solo la tecnología involucrada, sino también la arquitectura legal y financiera que la rodeaba. El periodo comprendido aproximadamente entre 1895 y 1920 fue la era de la consolidación de las empresas de servicios públicos en Estados Unidos. Docenas de compañías eléctricas independientes y de propiedad local que habían surgido en ciudades de todo el país estaban siendo absorbidas, fusionadas e integradas en grandes sociedades de cartera. La fuerza impulsora detrás de esta consolidación no era la eficiencia ni un mejor servicio, era el control. El mecanismo era la sociedad de cartera de servicios públicos. Una sociedad de cartera en realidad no genera ni distribuye energía. Posee las acciones de las empresas que sí lo hacen. Las sociedades de cartera estaban en gran medida sin regular porque la Comisión de Comercio Interestatal y las comisiones estatales de servicios públicos regulaban a las empresas operativas reales, no a las estructuras financieras que estaban por encima de ellas. Esto creó una brecha por la que podían fluir enormes cantidades de manipulación financiera de manera completamente legal. Samuel Insull fue el hombre que encarnó más claramente esta era. Insull había comenzado como secretario personal de Thomas Edison en la década de 1880 y llegó a convertirse en el director de Commonwealth Edison en Chicago. Era un genio de la organización industrial, y bajo su liderazgo, Chicago construyó uno de los sistemas eléctricos más eficientes del mundo. Pero la ambición de Insull no se detuvo en Chicago. Durante las décadas de 1910 y 1920, Insull construyó una pirámide de sociedades holding que, en última instancia, controlaban empresas eléctricas que prestaban servicio a 5,000 comunidades en 32 estados. En su apogeo, el imperio de Insull representaba $2.7 mil millones en activos. Controlaba la energía para 1 de cada 8 estadounidenses y estaba estructurado de tal manera que el propio Insull controlaba toda la pirámide. Con una inversión personal relativamente modesta porque cada capa de la sociedad holding utilizaba deuda y acciones apalancadas para controlar la capa inferior. La pirámide estaba diseñada para ser extractiva. Las sociedades holding cobraban a las empresas operativas por servicios de gestión, por financiamiento, por adquisición de equipos, por cada función imaginable. Estos cargos fluían hacia arriba a través de la estructura, generando ganancias para la sociedad holding y sus inversionistas, sin importar cuán eficientemente operaran las empresas eléctricas reales. Los consumidores pagaban por todo ello, pero como las comisiones de servicios públicos que se suponía debían regular las tarifas, no tenían visibilidad sobre las estructuras de las sociedades holding por encima de las empresas operativas que realmente supervisaban. Esto no era exclusivo de Insull. Electric Bond and Share Company, una creación de General Electric, controlaba las empresas de servicios públicos en 33 estados a finales de la década de 1920, Middle West Utilities, North American Company, Columbia Gas and Electric. Todas ellas eran empresas piramidales que cobraban comisiones por la explotación de servicios públicos, las cuales luego se cobraban a los usuarios, quienes no tenían más remedio que pagar. En 1920 usted no eligió su compañía eléctrica. Tampoco la elegiste en 1950. En la mayor parte de Estados Unidos todavía hoy no puedes elegirla. La doctrina del monopolio natural, que se utilizó para justificar la regulación de los servicios públicos y por la que las propias empresas de servicios a menudo hacían lobby, garantizaba que cada compañía tuviera derechos territoriales exclusivos, dentro de su área de servicio. No se permitía la competencia, ningún proveedor alternativo podía entrar al mercado. Pagabas la tarifa que se establecía y esa tarifa la fijaba una comisión.
Esa comisión estaba frecuentemente compuesta por ejecutivos de la industria de servicios públicos y aprobaba regularmente tarifas que garantizaban a las empresas de servicios un cómodo retorno de su inversión. La red no se construyó para servirte a ti, la red se construyó para ser la infraestructura a través de la cual te facturarían de manera permanente. En 1929, la bolsa de valores se desplomó y los esquemas piramidales de sociedades de cartera que habían dominado los servicios públicos estadounidenses comenzaron a desmoronarse. El imperio de Samuel Insull fue la víctima más espectacular. A medida que la depresión se profundizaba y los ingresos operativos caían, la estructura de sociedades de cartera cargada de deudas no pudo sostenerse. En abril de 1932, Middle West Utilities, la cúspide de la pirámide de Insull, se declaró en bancarrota. En cuestión de meses todo el edificio colapsó. Más de 600.000 inversionistas perdieron dinero. Los fondos de pensiones y las cuentas de ahorros se esfumaron. Las pérdidas se estimaron en $750 millones, una suma inconcebible en 1932. Insull huyó a Europa y finalmente fue extraditado desde Turquía. Fue juzgado por múltiples cargos de fraude y malversación y fue absuelto en gran parte porque los mecanismos específicos de extracción de las sociedades de cartera no eran técnicamente ilegales según la ley vigente. Murió en 1938 en una estación de metro de París, con $20 en el bolsillo. El colapso de Insull se convirtió en la justificación política central para la Ley de Sociedades de Cartera de Servicios Públicos de 1935, una de las reformas emblemáticas del New Deal. La ley exigía el registro de las sociedades de cartera de servicios públicos y facultaba a la Comisión de Bolsa y Valores para desmantelar las pirámides de sociedades de cartera que no tuvieran un propósito económico legítimo. Durante las 2 décadas siguientes, la SEC obligó a la disolución de decenas de estructuras de sociedades de cartera y la industria de servicios públicos fue reorganizada en torno a monopolios regulados que eran más directamente responsables ante la supervisión estatal. A menudo, esto se cuenta como la historia de gobiernos interviniendo para proteger a los consumidores de abusos corporativos, y hay verdad en esa versión. Pero la otra cara de la historia es que la estructura de monopolio regulado que surgió de la ley de 1935 fue en sí misma una garantía para las empresas de servicios públicos que sobrevivieron. A cambio de aceptar la regulación de sus tarifas, recibieron territorios de servicio monopólicos permanentes y legalmente protegidos, rendimientos garantizados sobre sus inversiones y un proceso de fijación de tarifas que les permitía recuperar todos sus costos, más un margen de ganancia definido proveniente de los usuarios cautivos. La regulación no puso fin a la extracción, la institucionalizó, la hizo ordenada, le puso un proceso burocrático y llamó a ese proceso protección. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico y en archivos que recibieron muy poca atención pública, los investigadores empezaban a reconstruir exactamente qué se había perdido cuando la torre Wardenclyffe fue derribada. Tesla registró más de 300 patentes durante su vida. La mayoría de ellas, en particular las patentes fundamentales de corriente alterna, llamadas patentes del sistema, fueron finalmente compradas por Westinghouse. Tras la muerte de Tesla, sus documentos y materiales restantes fueron confiscados por la Oficina de Bienes Extranjeros, una medida de seguridad en tiempos de guerra. Esto se debió a que Tesla tenía ciudadanía yugoslava. Los documentos finalmente fueron entregados al Museo Tesla en Belgrado, pero no antes de que fueran revisados por funcionarios militares y de inteligencia estadounidenses. Lo que revelaron las patentes y lo que los investigadores han confirmado en las décadas posteriores es que el concepto de transmisión inalámbrica de energía de Tesla no era pseudociencia. Los principios que él articuló en las patentes presentadas entre 1897 y 1902, describían lo que los ingenieros modernos llaman transmisión por resonancia terrestre, al utilizar la resonancia Schumann de la cavidad de la ionosfera terrestre como medio portador. La resonancia Schumann, identificada formalmente por el físico alemán Winfried Otto Schumann en 1952, 9 años después de la muerte de Tesla, lo confirmó. La Tierra y su ionosfera, de hecho, forman una cavidad resonante que puede propagar ondas electromagnéticas alrededor del planeta. Tesla había intuido este principio a partir de sus observaciones experimentales en Colorado Springs, más de medio siglo antes de que Schumann lo describiera matemáticamente. La cuestión de si Wardenclyffe, de haberse completado,
habría funcionado exactamente como Tesla afirmaba, sigue siendo un tema genuinamente debatido entre ingenieros y físicos. Las pérdidas de eficiencia a largas distancias, la cuestión de la sintonización selectiva para evitar el acceso universal en lugar del acceso medido, la enorme escala de la infraestructura receptora requerida, estos son desafíos de ingeniería reales que Tesla pudo o no haber resuelto. Algunos investigadores creen que habría necesitado décadas más de desarrollo. Otros creen que el enfoque fundamental era viable y que los problemas de ingeniería eran solucionables. Lo que no se discute es esto. La decisión de detener el proyecto se tomó por motivos financieros, no científicos. Wardenclyffe no fue abandonado porque se demostrara que la física de Tesla era incorrecta. Fue abandonado porque no había un modelo de ingresos asociado a él. La física nunca se probó completamente a gran escala. El experimento fue terminado antes de que se obtuvieran los resultados. La decisión de nunca averiguarlo fue en sí misma una elección. Y esa elección fue tomada por personas que ya estaban ganando cantidades extraordinarias de dinero con la alternativa. Aquí es donde la historia se vuelve incómodamente contemporánea. El hogar estadounidense promedio hoy paga aproximadamente $1,500 al año por electricidad. Eso equivale a $125 por mes. Multiplicado por 130 millones de hogares estadounidenses, solo el mercado residencial de electricidad genera aproximadamente $195,000 millones en ingresos anuales. Sumando clientes comerciales e industriales, el mercado eléctrico de Estados Unidos supera los $450,000 millones anuales. Ese dinero fluye por un sistema con arquitectura de los años 1880, monopolios de los años 1930 y una relación con el consumidor que ha cambiado menos que cualquier otra gran industria en el último siglo. No puedes negociar con tu compañía eléctrica, no puedes elegir a un competidor, no puedes optar por salir del sistema excepto generando tu propia energía, lo cual, hasta hace muy poco, requería una inversión de capital accesible solo para hogares relativamente acomodados y pequeñas empresas. El sistema no está estructurado de esta manera porque sea la forma más eficiente de suministrar electricidad. Está estructurado así porque es la manera más efectiva de asegurar ingresos permanentes, garantizados y cautivos. Los experimentos de desregulación de las décadas de 1990 y 2000, que se suponía introducirían competencia y reducirían los precios, en gran medida fracasaron o incluso resultaron contraproducentes. La crisis de desregulación de California en 2000 y 2001, durante la cual Enron y otros operadores energéticos manipularon el mercado mayorista de electricidad para crear escasez artificial y elevar los precios a niveles extraordinarios, resultó en apagones rotativos en todo el estado y la bancarrota de Pacific Gas and Electric. ANG representa la demostración más vívida de lo que sucede cuando se introducen dinámicas de mercado en una infraestructura que fue diseñada como un sistema cautivo. La manipulación era legal según las reglas, tal como estaban escritas. Los ejecutivos de Enron hicieron lo que cualquier actor racional en ese mercado habría hecho, que fue explotar todos los mecanismos disponibles para maximizar las ganancias. El sistema lo permitía. La lección que el establecimiento político y regulatorio estadounidense extrajo de esa crisis no fue que la arquitectura subyacente de provisión de servicios públicos como monopolio cautivo necesitaba ser replanteada. La lección fue que la desregulación se había implementado mal. El modelo de monopolio regulado fue restaurado discretamente, más o menos en su forma previa a la desregulación, en la mayor parte del país. El contador seguía corriendo. Los nombres de J.P. Morgan y Samuel Insull son familiares para cualquiera que haya estudiado la historia económica estadounidense, pero la historia de quién controla realmente la infraestructura hoy en día requiere mirar a otro conjunto de nombres. La consolidación de la industria de servicios públicos en las últimas 3 décadas ha producido un número menor de compañías holding, mucho más grandes que las que existían incluso en la época de Insull. Empresas como NextEra Energy, Duke Energy, Dominion Energy, Southern Company y American Electric Power controlan colectivamente la infraestructura eléctrica, prestando servicio a cientos de millones de estadounidenses. Estas empresas cotizan en bolsa, pero cotizar en bolsa no significa una propiedad difusa.
Los tres mayores accionistas institucionales de prácticamente todas las principales compañías eléctricas estadounidenses son Vanguard Group, BlackRock y State Street Corporation. Juntas, estas tres firmas de gestión de activos mantienen, en nombre de los inversores de sus fondos, posiciones dominantes en prácticamente todas las grandes empresas de servicios públicos del país. También mantienen posiciones dominantes en los fabricantes de equipos que abastecen a esas empresas de servicios públicos, en las compañías de combustible que suministran a esos fabricantes de equipos y en las instituciones financieras que les prestan a todos ellos. La circularidad de intereses que caracterizaba la relación de JP Morgan con la industria eléctrica temprana no ha desaparecido. Se ha vuelto más abstracta, más difusa y más legalmente higienizada, pero la estructura subyacente en la que las entidades que financian la infraestructura también se benefician de los ingresos continuos que genera esa infraestructura y también mantienen posiciones en las empresas que suministran esa infraestructura. Esto permanece esencialmente intacto. Esto no es una conspiración. No requiere reuniones secretas ni coordinación explícita. Es simplemente el resultado natural de la concentración de capital en un sistema diseñado en torno a ingresos cautivos y permanentes. Cuando los mismos fondos de capital poseen todo en un circuito cerrado, los intereses de esos fondos de capital se ven favorecidos por la continuación de ese circuito cerrado, sin importar qué alternativas pudieran estar teóricamente disponibles. El sistema de Tesla, en la medida en que hubiera funcionado, habría roto ese circuito. Esa era su característica fundamental. La transmisión inalámbrica de energía desde la propia Tierra no tiene un costo de combustible, no tiene un costo de infraestructura de transmisión, no tiene un costo de facturación. El único costo es la construcción inicial de la infraestructura receptora, y una vez construida, esa infraestructura sirve a sus usuarios indefinidamente, sin pagos continuos. Esto no es simplemente inconveniente para el sistema existente, es existencialmente incompatible con él. Tesla es el caso más famoso, pero no es el único. Edwin Howard Armstrong inventó la radio FM, que es técnicamente superior a la radio AM en casi todos los aspectos significativos. Armstrong pasó años luchando contra RCA, la cual controlaba la infraestructura de radiodifusión AM en una disputa de patentes que finalmente lo arruinó financieramente. Murió por suicidio en 1954 y RCA pagó un acuerdo a su viuda. Eso fue solo una fracción de lo que valían sus patentes. La radio FM fue suprimida durante décadas porque su adopción generalizada habría hecho que la inversión de RCA en infraestructura AM quedara comercialmente obsoleta. Stanley Meyer afirmó en la década de 1990 haber desarrollado una celda de combustible de agua que podía separar el hidrógeno del agua, utilizando mucha menos energía de la que requería la electrólisis convencional, logrando efectivamente hacer funcionar un motor con agua. Murió repentinamente en 1998 después de, según se informa, decirles a sus asociados durante una cena que había sido envenenado. Su tecnología nunca fue replicada de manera independiente con las eficiencias que él afirmaba. Si fue un fraude, un verdadero innovador cuyas afirmaciones estaban un poco por delante de sus resultados reales, o algo completamente distinto, sigue sin resolverse. Lo que sí está claro es que su muerte puso fin a la investigación antes de que pudiera concluirse. Andrea Rossi ha pasado los últimos 15 años afirmando haber desarrollado un dispositivo que llama EKT, el cual supuestamente produce energía mediante un proceso de reacciones nucleares de baja energía. La física convencional rechaza sus afirmaciones por considerarlas inverosímiles. Las pruebas independientes han producido resultados contradictorios. Ha estado involucrado en extensos litigios. El dispositivo nunca ha sido llevado a escala comercial. Si Rossi es un visionario, un fraude o un experimentador genuino cuyos resultados simplemente no son lo que él cree, sigue siendo una incógnita. El patrón de su historia sigue un arco familiar. Afirmación de energía no convencional, rechazo por parte del establecimiento científico, enredos legales, fracaso comercial. Lo que importa es el patrón en sí, no cada caso individual. Cada caso individual puede explicarse de forma aislada. Este fue un fraude, aquel tenía una física incorrecta, el otro murió por causas naturales. Cada historia, examinada por separado, tiene una explicación convencional plausible. Examinadas en conjunto como un patrón a lo largo de más de un siglo, describen otra cosa, describen un sistema que es estructuralmente hostil
al desarrollo de cualquier tecnología que haría obsoleta la infraestructura de facturación existente. No por una conspiración, sino porque la infraestructura existente posee un enorme poder financiero y político. Y el poder financiero y político se utiliza naturalmente para defenderse a sí mismo. Esto no es exclusivo de la energía, así es como funciona la posición dominante industrial en todos los sectores. Las compañías farmacéuticas resistieron alternativas genéricas baratas. Las empresas de telecomunicaciones establecidas lucharon contra la banda ancha municipal. Las empresas automotrices establecidas lucharon por el derecho a vender vehículos eléctricos directamente a los consumidores. El patrón es el mismo. Los mecanismos específicos varían, la lógica subyacente es constante. En el sector energético, las apuestas son simplemente más altas, porque la energía no es una preferencia del consumidor, no es un lujo, es la base de toda otra forma de actividad productiva. Quien controla el acceso a la energía controla a un nivel fundamental el costo de todo lo demás. La energía solar y el almacenamiento en baterías son las primeras tecnologías en la historia de Estados Unidos que realmente han amenazado con romper el modelo cautivo de las compañías eléctricas. Una instalación solar en tu techo genera energía a partir de la luz solar, que es verdaderamente gratuita, y la almacena en baterías para usarla cuando el sol no brilla. Si el sistema está correctamente dimensionado y las baterías son adecuadas, puedes lograr una verdadera independencia energética. La industria de servicios públicos ha combatido esta tecnología en todos los niveles. En Florida, las compañías eléctricas gastaron millones de dólares para derrotar una iniciativa electoral de 2016 que habría ampliado el acceso de los consumidores a la energía solar, principalmente financiando una contramedida engañosa que se hacía pasar por una iniciativa a favor de la energía solar, pero que en realidad limitaba el acceso a la solar. El engaño fue finalmente expuesto y ampliamente difundido, pero la iniciativa original fue derrotada de todos modos. En estados de todo el país, las compañías eléctricas han logrado presionar con éxito a las comisiones estatales de servicios públicos para reducir o eliminar la medición neta, el sistema mediante el cual los propietarios que generan un excedente de energía solar pueden venderlo de vuelta a la red a tarifas que hacen viable la economía de la instalación solar. Cuando se reducen las tarifas de medición neta, el periodo de recuperación de la inversión en energía solar se extiende drásticamente, haciendo que la rentabilidad sea marginal para la mayoría de los hogares. El argumento que presentan las compañías eléctricas es que los clientes con paneles solares en sus techos se están aprovechando de la red, una infraestructura que los clientes sin energía solar pagan para mantener. Hay una pizca de validez en este argumento, pero hay una cantidad mucho mayor de interés financiero propio detrás de él. Tesla, la empresa de vehículos eléctricos, no tiene ninguna relación formal con Nikola Tesla más allá del nombre, pero el paralelismo es instructivo. Las empresas combatieron años las leyes de franquicia que impedían la venta directa, impulsadas por los concesionarios. Estas leyes no buscaban la seguridad del consumidor ni la eficiencia del mercado, solo protegían el lucro de los concesionarios. Cuando una nueva tecnología amenaza un modelo de ingresos existente, el modelo de ingresos existente contraataca utilizando las herramientas legales y políticas a su disposición. Esta es la realidad permanente de la economía de la infraestructura. El medidor se implementó en la electricidad en la década de 1880 porque había dinero en medirla. El medidor ha sido defendido legal, política, financiera e institucionalmente desde entonces. La Torre Wardenclyffe fue demolida en 1917, no porque la electricidad gratuita fuera físicamente imposible, sino porque la electricidad gratuita era económicamente inconveniente para quienes ya ganaban dinero con la electricidad medida. Si la visión específica de Tesla habría funcionado exactamente como él la describió, nunca lo sabremos. El experimento fue detenido antes de que pudiera concluirse, y las personas que lo detuvieron tenían, según cualquier análisis razonable, una motivación financiera significativa para hacerlo. Esto es lo que sabemos. Un hombre llamado Nikola Tesla pasó la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX desarrollando un sistema para la transmisión inalámbrica de energía eléctrica, que según su propio testimonio y los resultados de sus experimentos, habría hecho que la energía eléctrica estuviera disponible gratuitamente. Para todo ser humano en la Tierra, él no era un fraude, no era un chiflado, era el inventor cuyos patentes fundamentales sustentan todos los sistemas eléctricos de corriente alterna en el planeta. Su financiamiento fue retirado por el financiero más poderoso de la historia estadounidense en el momento preciso,